Vamos a mirar algunas preguntas de los dos temas que hemos visto, que son vulva y cervix. Entonces, primera pregunta, ¿es una contraindicación absoluta para no tomar citología cervicuterina en una mujer de 35 años de edad? Seleccione una. Vimos que la contraindicación absoluta, ¿cuál era? Ok, no tomar citología después del tercer después del trimestre de embarazo y en casos de que haya un sangrado, una hemorragia uterina normal. Entonces, sangrado uterino abundante de varios días, ¿cierto? Leucorrea abundante no, primer trimestre del embarazo no, haber tenido relaciones íntimas el día anterior no. Entonces la respuesta es la A. Vamos a poner acá el lápiz pequeño. La A. ¿Cierto? Segunda. En una citología cervicuterina de una mujer de 43 años de edad se informa que hay una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Con el resultado anterior, ¿cuál es la conducta correcta a seguir? Ok, vimos que con una citología cervical no se toma ninguna conducta en general sobre el diagnóstico, sino que lo que se debe realizar posterior a esto es una colposcopia con una biopsia. Entonces, miremos las opciones. Remitir al ginecólogo para extirpación del cuello uterino, no. Repetir la citología en 3 meses, no. Realizar prueba de ADN, no. Remitir al ginecólogo para colposcopia, biopsia. Esta es. Entonces llevamos AD. Miremos acá. La gran mayoría de los tumores malignos de la vagina son. Ok. ¿Cuál es la mayor cantidad de tumores malignos en la vagina? Ok, vagina no dimos tema de vagina, pero por lo que es piel, epitelio escamoso queratinizado, pues vamos a poner la A de carcinomas escamosos. Según el sistema de Bethesda, no se considera una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Ok, no es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. El NIC2 nos incluye una displasia moderada, que eso lo incluye a la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. La displasia moderada, ya lo dije, va incluida dentro del NIC2. El NIC3 lo mismo, es de alto grado. La displasia severa también. Por lo tanto, la única que nos queda es la clasificación molecular del ASC-H, que no nos dice que es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, pero sí nos dice que tiene características de malignidad de esa célula. Entonces la respuesta acá es la C. En la extensión glandular del carcinoma escamocelular de cervix, la neoplasia se encuentra. Ok, en la extensión glandular del carcinoma escamocelular de cervix, la neoplasia se encuentra in situ, microinfiltrante, infiltrante pero sin permeación linfática. No se puede establecer, ok. Vimos que la extensión glandular no es infiltrante, todavía no ha infiltrado la membrana basal, por lo tanto no es ninguna desde la B ni la C, y E no se puede establecer, no, es in situ. La gran mayoría de los tumores malignos de vulva son, ¿qué dijimos? La mayoría de vulvas son carcinomas escamosos. El tumor botrioides es ok, eso es de vagina, eso lo hablan en el libro de Robbins, que es un tumor derivado del músculo. Entonces, rhabdomyosarcoma, creo que es, si no estoy mal, rhabdomyosarcoma. Es una biopsia de cervix. En una biopsia de cervix de una mujer de 42, usted lee lo siguiente: se trata de cuadro de fragmento de endocervix revestidos por epitelio escamoso estratificado maduro, con presencia de quistes de Nabot y con presencia de estroma de moderado infiltrado inflamatorio mononuclear. Ok, ¿se acuerdan de esto cuando vimos de la cervicitis? Las más frecuentes en las mujeres son las cervicitis crónicas, por lo tanto pues ya estamos pensando más en una cervicitis crónica sobre una aguda. Vemos el infiltrado inflamatorio mononuclear, ok. Sabemos que hay quistes de Nabot, por lo tanto hay una metaplasia, ok. Vemos que el endocervix está revestido por epitelio escamoso estratificado maduro, ok, esa es la
la metaplasia. Por lo tanto, ¿se acuerdan las características que vimos de la cervicitis crónica? Que debía haber un infiltrado polimorfo nuclear, mononuclear, perdón. Otra característica eran los quistes de Nabot, y la última es la metaplasia escamosa. Entonces esto es una cervicitis crónica. En una biopsia de cervix de una mujer de 42 años usted lee lo siguiente: se trata de 4 fragmentos de exocervix con metaplasia escamosa madura, hiperplasia de capa basal, evidencia de coilocitos, quistes de Nabot y con presencia en el estroma de moderado infiltrado inflamatorio mononuclear. Su diagnóstico es... Ok, en este caso ya vemos coilocitos, fragmentos de exoendocervix con metaplasia escamosa, hiperplasia de la capa basal, ok. En este caso, como ya hay evidencia de coilocitos, pues ya estamos hablando de una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que es la que nos encasilla de esto. Por lo tanto, es la C. 26. Los cortes histológicos de una masa cervical revelan presencia de tumor maligno constituido por elementos celulares pleomórficos e hipercromáticos dispuestos en glándulas y nidos que infiltran el estroma subyacente hasta un nivel de 7 milímetros. Producen moco y no invaden vasos linfáticos. Su diagnóstico es... Ok, producen moco, ya sabemos que no es carcinoma, escamoso. Entonces, 1 y B, la A y la B descartadas. Entonces ahora miremos, adenocarcinoma microinfiltrante. ¿Hasta dónde es el microinfiltrante? Hasta los primeros 5 milímetros, por lo tanto no es microinfiltrante. Adenocarcinoma infiltrante bien diferenciado. Ok, cuando vemos que es bien diferenciado, sabemos que es el de células grandes queratinizantes. Entonces veamos la pregunta: tumor maligno constituido por elementos celulares pleomórficos y pleomórficos dispuestos en glándulas y nidos que infiltran el estroma subyacente hasta el nivel, produce moco y no invade vasos linfáticos. Ok. Entonces, ¿cómo diferenciamos acá entre la D y la E? Masa cervical revelan presencia. Ok, en este caso, como nos dice que está dispuesto en glándulas y nidos, yo pensaría que es más un carcinoma adenoescamoso infiltrante. Entonces, esta vamos a poner que es la E. Cuando es bien diferenciado, normalmente tiende a formar perlas córneas. Entonces, pues por esa parte me voy más por la E. Ahora acá, sobre la neoplasia intraepitelial vulvar, es cierto que no está asociada a lesiones perianales, sí, se puede extender. No se relaciona con virus del papiloma, sí se relaciona con virus del papiloma humano. No requiere tratamiento, sí requiere tratamiento. El término BIN1 fue abolido. No se usa. Neoplasia intraepitelial vulvar, es cierto que no se relaciona con el virus del papiloma humano. Ok, aquí simplemente por descarte, pues yo diría que es la D, porque todas estas son falsas, ¿sí? Desde la A hasta la C son falsas, entonces por descarte yo diría que nos vamos por la D. Sobre el líquen escleroatrófico a nivel vulvar, es cierto que se trata de una lesión inflamatoria asociada a un virus del papiloma humano. Se observa un proceso de inflamación aguda. Macroscópicamente se producen placas hiperqueratóticas de color grisáceo. Histológicamente hay atrofia de la epidermis y fibrosis de la dermis. Ok, el líquen estereotrófico, si nos acordamos, es aquel que forma estas leucoplasias. Tenemos que diferenciar entre el líquen esclerotrófico y el líquen simple crónico. El simple crónico pues es el más benigno, que es el que no forma, el que no difumina los labios y no difumina otras áreas, mientras que el esclerotrófico sí es más penetrante, sí es el que tiende a atrofiar la
la epidermis. Entonces, básicamente por eso me iría por la D, que es histológicamente hay atrofia de la epidermis y fibrosis de la dermis. Recuerden que es el ataque de las células T, de los linfocitos T a la dermis, lo que produce la atrofia de la epidermis. Entonces, vámonos por la D. La persistencia de núcleos en la capa más superficial del epitelio escamoso estratificado recibe el nombre de, bueno, esto está fácil, es paraqueratosis. Son factores de riesgo para la aparición de carcinoma escamocelular en la vulva, excepto líquen esclerotrófico, sí; cigarrillo, sí; infección por virus, sí; exposición a rayos ultravioleta, no, esta no es factor de riesgo, entonces la D. En una biopsia cervical de una mujer de 60 años, usted lee lo siguiente: se trata de 3 fragmentos de cuello uterino con presencia en todos ellos de lesión tumoral maligna de origen epitelial que rompe la membrana basal y llega hasta 7 milímetros de profundidad. En el estroma, la neoplasia invade vasos linfáticos y tiene tendencia a formar estructuras glandulares y tubulares, de acuerdo a la anterior. Bueno, esta es parecida a la que ya vimos anteriormente. Forma glándulas y túbulos, por lo tanto no es escamocelular, sino es adeno. Va más de los 5 milímetros, por lo tanto es invasor. Y ya no tiene nidos, no forma perlas córneas, entonces no nos habla de nada de bien diferenciado o mal diferenciado, pero es un adeno. Entonces, aquí es la D. No se considera una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. No se considera una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Ok, NIC3 sí está metido ahí, NIC2 sí está metido ahí. La displasia moderada está metida dentro de NIC2. Por lo tanto, lo que nos queda es los cambios asociados a lesión por BPH, que eso está dentro de la lesión de bajo grado. Entonces, esta es la que no se considera. Usted lee en una biopsia cervical de una mujer de 25 años. Se trata de 3 fragmentos de cuello uterino correspondientes a exoendocervis con epitelio escamoso estratificado superficial en este último. Ok, entonces hay una metaplasia escamosa. Vemos endocervix y hay epitelio escamoso estratificado en este último. Evidencia de quistes de Nabot, ok, por la metaplasia, y modelo infiltrado inflamatorio mononuclear con el estroma subyacente. De acuerdo a lo anterior, bueno, ya lo vimos en una pregunta anterior. Esto es una cervicitis crónica. Tenemos estos 3 hallazgos. En una lesión tumoral de cuerpo uterino de una paciente de 50 años se observan áreas tumorales malignas de adenocarcinoma mal diferenciado, entremezclado con áreas de sarcoma del estroma endometrial. Ok, esta todavía no la hemos visto, entonces dejémosla por acá. Con respecto al líquen escleroatrófico en vulva, es cierto que la forma incipiente corresponde a craurosis vulvar. Ok, eso no lo vimos. Este nombre reemplaza términos como enfermedad de Bowen y eritoplasia de Queyrat. Se puede clasificar en tipo condilomatoso y tipo basaloide. Y en las formas avanzadas puede haber borramiento de los labios menores. Ok, esto ya lo vimos. Tiende a difuminar estos labios menores. Las otras no vienen al tema, no lo vimos. Entonces lo que sí vimos fue esta. Es una contraindicación absoluta para no tomar una citología cervicuterina en una mujer de 35 años de edad. Ya lo vimos, el sangrado. Sobre el carcinoma escamocelular de la vulva, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Carcinoma escamocelular de la vulva es un tumor maligno más frecuente. Es el tumor maligno más frecuente en esta localización. Ok, puede ser. Los pacientes mayores usualmente presentan lesiones asociadas a BPH, sí. Su patogénesis se relaciona a BPH, lesiones precursoras, neoplasia intraepitelial y líquen escleroso, sí. Hasta el 50% de las lesiones se asocian a virus del papiloma humano. El carcinoma escamocelular, vimos que la mayoría de relación va al BPH, por lo tanto es la D, que hasta el 50% de las lesiones se asocian a BPH. En una citología cervicouterina de una mujer de 43 años de edad se informa que hay lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Con el resultado anterior, ¿cuál es la conducta correcta a seguir? Ok, sabemos que con citología no... bueno, pero esto ya no es citología. Sí es una citología. Con citología no se toma ninguna acción. Lo que se hace es remitir al ginecólogo para colposcopia y biopsia. Por lo tanto es la D.
Luego venimos con la última, que es en una biopsia cervical de una mujer de 40 años. Usted lee lo siguiente: se trata de 3 fragmentos de cuello uterino con presencia en todos ellos de lesión tumoral maligna de origen escamoso que rompe la membrana basal y llega hasta 3 milímetros de profundidad en el estroma. La neoplasia invade vasos linfáticos. De acuerdo al anterior, su diagnóstico es ok. Es microinvasor porque no llega más de 5 milímetros, entonces ya vemos que es un carcinoma de origen escamoso, ok, entonces es un carcinoma escamocelular microinvasor. Aquí está la respuesta. Y no me habla de ninguna extensión glandular, no me habla de glándulas que esté invadiendo, por lo tanto no es con extensión glandular. Bueno, entonces las respuestas van a quedar de este modo: A, D, A, C, A, B, B, C, E. Vamos a ir bajando por acá. Okay. C, C, E. Bueno, entonces vamos a comparar las respuestas. Ya aquí tengo las que respondí yo y las correctas. Entonces A, D, A. Ok, la 4 quedó mal. A, la C quedó mal. Mal. Correcta, correcta. Mal. Bien, 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 bien. Bien, bien. Esta no la vimos. D, A, B, D, D. Ok, vamos a revisar entonces las que nos quedaron mal. Bueno, ya estuve revisando. Hubo un error en la calificación de las preguntas. Realmente el patrón estaba mal. Entonces, pues estas quedaron bien. ¿Sí? La única que quedó mal fue la 21, que es esta de acá. Y nos habla sobre el carcinoma escamoso de la vulva. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. Yo había puesto la D y la verdadera respuesta es la B. Entonces, los pacientes mayores usualmente presentan lesiones asociadas a BPH. Esto es falso y esta es verdadera.